Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está el video tutorial de alguna forma para explicarles a detalle qué es lo que se va a hacer en la semana número 2. Esta semana lo que se va a trabajar es el planteamiento del problema. Es muy importante que tengamos la intención de trabajar y de desarrollar y sobre todo de alguna manera pues ir armando nuestro planteamiento del problema, nuestra PDP o nuestra problematización. En este caso, nosotros cuando hablamos de un planteamiento del problema, pues es la parte que les comentaba respecto a buscar o pensar en algún fenómeno o situación que se esté generando alrededor de mi pues, espacio laboral para buscarle respuesta y a esa respuesta hacer la pregunta y ya con la respuesta de manera científica ya darle un resultado, ¿no? A nuestra investigación. Entonces, para esto, nuestro planteamiento del problema ocupa tener pues ciertos elementos. Dentro de esos elementos hay unos que se llama, o le vamos a denominar como P1, P2, P3, P4, que es el P1 sería cuál es el problema, el P2 es quién tiene el problema, el P3 dónde se presenta el problema, el P4 cuándo se presenta el problema. Y contestando esas preguntas de manera independiente, vamos a ir armando nuestro planteamiento. El planteamiento del problema ocupa tener por lo menos dos variables, esto es indudable, ¿eh? No, yo no puedo hacer un planteamiento con una sola variable. Puede haber más, tres, cuatro, pero tampoco se recomienda mucho porque al momento de hablar de más de dos variables se hace más extensa, se hace más complicada, hay otras acciones que llevar a cabo, por lo tanto les estamos pidiendo que por lo menos tenga dos y que se ajusten preferiblemente a dos. Es la BI, que es la causa del problema, que significa variable independiente, y es la BD, que significa variable dependiente. Por lo tanto, estas dos variables se ocupan sí o sí en nuestro planteamiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema que ustedes tengan ahí o que puedan ver? Van a ustedes a manejar de ese problema quién lo tiene. El dónde se presenta se refiere, en este caso, se refiere al área específica, ¿no? A la zona geográfica. Aquí les vamos a pedir que sea en Mexicali. Generalmente, como ustedes están en Mexicali y van a llevar a cabo la investigación en Mexicali, pues que le pongan en Mexicali, Baja California. ¿Y cuándo se presenta el problema? Pues hablamos de periodos. Si ustedes van a hablar de una situación que tenga que ver con ciclos escolares, pues hay que poner en qué ciclo escolar es el que están trabajando. No siempre se utiliza el P4, que es el cuándo. A veces no lo ocupa. Ya viendo la situación de sus variables y su relación, ya pudiéramos decidir si lleva o no el P4. Es el único elemento o la única pregunta que es de manera pues sugerible, ¿no? De ir o no ir, dependiendo de su PDP. Pero los otros tres, el P1, el P2 y el P3, eso es seguro. ¿Vamos bien? Nos adelantamos. Entonces vamos viendo lo del planteamiento del problema. En este caso, nosotros tenemos preguntas generadoras. Primero tenemos que hablar de qué es lo que quiero, ¿sí? ¿Qué quiero con mi investigación? Yo les sugiero, y tienen que hacer esto por favor, cuando ustedes generen sus posibles planteamientos del problema, a cada planteamiento que ustedes tengan hay que contestar esto. ¿Qué quiero con mi investigación? Y desarrollarlo y escribir. Ok, si yo voy a investigar acerca de la dislexia y la problemática para que aprenda a leer, bueno, entonces, pues, ¿qué quiero con mi investigación? Ah, pues ahí voy a desarrollar qué es lo que quiero con mi investigación. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Con qué intención hago mi investigación específicamente y hasta dónde quiero llegar con mi investigación? Estas cuatro preguntas son básicas, son generadoras para saber si lo que ustedes están planteando tiene que ver con lo que quieren. A veces no es compatible. Acá en estas preguntas ustedes me ponen, ¿qué es lo que quiero? Ah, pues es esta cuestión. Pero cuando yo leo sus respuestas de estas cuatro preguntas generadoras, nada tiene que ver con su planteamiento, ¿eh? Entonces, viendo el planteamiento que ustedes tengan, tengo que yo checar si tiene, digamos, cierto sentido con lo que contestaron o a la inversa, lo que contestaron, a ver si tiene sentido con su planteamiento. Y de ahí a veces hemos logrado pues cambiar las PDP, todo desde la parte de lo que quieren con su investigación. Entonces, estas cuatro preguntas hay que contestarlas, por favor, ahí en su documento. A cada planteamiento posible, contésteme estas cuatro preguntas, por favor. Si alguien va a hacer dos posibles propuestas, a cada propuesta debe llevar sus cuatro preguntas generadoras contestadas.
Aquí vamos a ver, fíjense bien esta parte. El planteamiento del problema tiene que ver con una fórmula. Esta fórmula, así como está, el BI por P2, por BD, por P3 y por P4 es la fórmula que ustedes deben de seguir para el momento de sustituir, les quede un 90% de su PDP bien hecha, bien hecha. Por ejemplo, planteamiento del problema. El P1, vamos a jugar con el ejemplo. ¿Cuál es el problema? Bueno, en este ejemplo es la obesidad infantil es un problema. La obesidad infantil. El P2, ¿quién tiene el problema? Ah, bueno, el problema lo tiene los alumnos de nivel básico primaria. ¿Dónde se presenta el problema? Bueno, en Mexicali, Baja California. ¿Y cuándo se presenta el problema? Bueno, aquí como les comentaba, si estamos hablando de un periodo escolar, de un ciclo escolar, entonces aquí sí pusimos en el periodo escolar 2019-2020. Es un ejemplo que en ese momento fue ese año. ¿Sí? Entonces, ya tengo mis 4 preguntas contestadas. El cuál, el quién, el dónde y el cuándo. Entonces, de este planteamiento que está acá arriba, de este planteamiento, aquí yo ya cubrí con mi contestación de estas 4 preguntas, ya cubrí 1, 2, 3. 3 elementos, ¿sí? De los que lleva esta fórmula. Entonces, ya teniendo estos elementos, ya me puedo yo ir a la sustitución. Fíjense bien, la sustitución, regreso con lo que es la fórmula. PDP es igual a BI por P2, por BD, por P3 y por P4. Aquí recordemos que la BI es la variable dependiente y recuerden que la variable dependiente tiene que ver con qué es la causa o el problema. La P2 es quién tiene el problema. La BD es el efecto o resultado de la BI. El P3 es el dónde y el P4 es el cuándo. Entonces aquí los puse por colores para que vean que sí está sustituido. Aquí lo importante es que cuando ustedes vayan a sustituir con base a esta fórmula, tienen que hacerlo de esa manera, en ese orden. No me vayan a poner BI y luego BD después. Se lo digo porque se ha pasado, ¿eh? Y pasa mucho. Ponen BI y luego BD. Y luego ponen P3, P2, P4. Entonces hacen un revoltijo y debe de ser en este orden para darle lógica y coherencia. Por eso les repito, cuando ustedes hagan la sustitución, traten de poner así como ejemplo los colores para que se vea como tal. Y ustedes no se pierdan en el desglose. Y al final van a tener ustedes una PDP. Y aquí está el ejemplo. Sustituyendo, dice aquí, la PDP. ¿De qué manera? Vámonos con la BI. Aquí, ¿cuál es la BI? Ah, bueno. ¿De qué manera la implementación adecuada del programa de estudio de la asignatura de educación física? Ahí está la BI. La P2 es en los alumnos, ¿el quién? ¿En quién? En los alumnos de nivel básico primaria. ¿Sí? Interviene en la BD, el resultado, en la prevención y control de la obesidad infantil. El P3 en Mexicali, Baja California, y el P4 en el periodo escolar 2021-2022. Si se fijan, está sustituido los elementos que pide la fórmula y ya sustituidos en ese orden, yo ya tengo un planteamiento y ese planteamiento está correcto. ¿De qué manera la implementación adecuada del programa de estudio de la asignatura de educación física en alumnos de nivel básico primaria interviene en la prevención y control de la obesidad infantil en Mexicali, Baja California, en el periodo escolar 2021-2022? ¿Sí? Entonces, así es como se va a trabajar la parte de la generación de su PDP. En este caso, para la semana número 2, lo que se les pide es que ustedes hagan la mayor cantidad de propuestas. Si traen 1, 2, 3, 4, 5 propuestas, que las 5 propuestas, las 4, las 3, las 2 o la única, lo hagan a través de este formulario y que contesten las preguntas. Tomen como evidencia este video y vayan haciéndolo de esa forma. En los archivos de la semana 2, ahí vienen los documentos, o ahí vienen hasta ejemplos también, ahí vienen 2 documentos para que ustedes tengan como base esta parte. Entonces, esa sería la parte en esta semana 2 es ver las posibles PDP. Quiero que ustedes las trabajen, que vayan pensando en qué van a hacer su investigación, cuál es el problema que ustedes ven, que quieren solucionar. Recordemos, son 3 cosas. Es pensar en los problemas o posibles fenómenos a investigar. Número 2 es contestar las preguntas generadoras.
Número 3, sustituir lo que es P2, P1, P3, P4. Y número 4 es ya sustituir la fórmula como tal a través de cada elemento, ya teniendo en cuenta todo lo anterior que les acabo de enumerar. Sí, cualquier cosa, espero haberme explicado. Cualquier cosa, duda que tengan ahí en el grupo, con todo gusto. Si ustedes consideran que tenemos que ponernos de acuerdo para tener una asesoría, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, vemos tiempos, vemos espacios y nos podemos ver sin ningún problema. Espero que haya servido este video, esta explicación y estoy a sus órdenes.